Hola, mi nombre es Hugo Landolfi y bueno, hoy quiero explicar un tema sobre el cual recibo muchas consultas constantemente y que es el tema de lo que las personas llaman crisis. Crisis vitales, problemas en la vida. ¿Qué pasa cuando en la vida estamos ante lo que llamamos una crisis? ¿Qué es una crisis? Habitualmente es la presencia de un hecho, algo que sucede, frente a lo cual nuestras estrategias para afrontarlo empiezan a tener dificultades porque ese hecho de alguna manera atenta contra el modo de pensar o el modo de vivir que teníamos hasta ese momento. Si ponemos una metáfora podemos decir que tener una crisis es como perder un poco el piso sobre el cual estamos parados. Toda persona en crisis siente que aquellas seguridades o aquellas firmezas donde se encontraba sentado empiezan a moverse, empiezan a estar flojas y ahí empieza a aparecer la incertidumbre, la inseguridad y todas esas cuestiones que ya conocemos las personas en las cuales hemos tenido crisis a lo largo de la vida. Entonces, si hacemos un gráfico sencillo con respecto a dos ejes, donde ponemos el tiempo y algo que podríamos denominar, podríamos poner varios elementos aquí, pero vamos a poner incertidumbre, lo vamos a poner aquí abajo, como uno de los elementos que genera la crisis, y arriba podemos poner certidumbre o seguridad. Nosotros vemos que a lo largo de la vida, en distintos aspectos de la misma, vamos teniendo ondulaciones en cuanto a la certidumbre y la seguridad. Por ejemplo, uno de los aspectos de la vida son las relaciones interpersonales. Esas relaciones nos dan mayor o menor grado de seguridad o incertidumbre, de tal modo que si graficamos a lo largo del tiempo nuestra línea de relaciones, vamos a ver que es algo ondulante, con algunos picos, unos valles, pero más o menos se mantiene en una línea, ¿no? Podemos graficar otro elemento de la vida, como por ejemplo el trabajo. El dinero que ganamos, lo que podemos hacer con ese dinero, el hecho de comprarnos una casa, de pagarnos nuestro sustento, el de nuestros hijos y el de nuestra familia, también podría asociarse a una curva similar a esta, con picos, con valles, ¿no? Más o menos. Relaciones, entonces, trabajo, podemos agregar un tercer elemento que podría ser algo relacionado con, por ejemplo, la fe religiosa, ¿no? Donde esto también tiene oscilaciones a lo largo de la vida, sube, baja, pero más o menos en la medida de que las variables de certidumbre e incertidumbre de cada uno de estos aspectos, que son muchos más en la vida, estos son solamente algunos, mientras esto se mantenga más o menos dentro de ciertos márgenes que ya conocemos, de variación, la crisis no aparece, porque ya estamos acostumbrados a esa variabilidad en la certidumbre en la certidumbre, y podemos hacer pie bastante seguros frente a estas variaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando en alguno de estos aspectos aparece una variación muy intensa? Vamos a borrar esto. Y vamos a poner, por ejemplo, que en nuestras relaciones, una relación que puede ser con un padre, una madre, una relación de pareja, hijos, hijas,
aparece una pérdida de certidumbre muy importante. Venimos marchando por la vida y de pronto tenemos una crisis. Algo importante que sucede que nos aumenta la incertidumbre sobre todas aquellas cosas que en la vida nos dan incertidumbre y que nos colocan frente a una situación nueva, porque cuando estábamos manejando anteriormente las pequeñas variaciones de incertidumbre, no nos podíamos a pensar de determinadas cosas sobre la vida que sí determinadas crisis nos llevan a pensar. Cuando estas cosas pasan, se comienza a disparar en la vida de las personas lo que yo llamo, o lo que se llama, reflexiones filosóficas. Empezamos a pensar sobre la vida, sobre qué es la vida, sobre para qué estamos, sobre la naturaleza de aquella cosa que generó la crisis, hacia dónde vamos. Preguntas que antes de la crisis no estaban presentes en nuestra vida. O sea que la crisis nos pone de cara al moverse en nuestro piso frente a las preguntas más importantes de la vida. Preguntas que usualmente son de carácter filosófico. Y preguntas sobre las que habitualmente en la vida normal de no mediar crisis no tenemos presentes. Es como si viviéramos alejados, olvidados de las cuestiones más importantes de la vida. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que tenemos una crisis en un aspecto, pero en los otros aspectos las cosas se mantienen más o menos similares. Generalmente cuando acaece una crisis importante en uno de los aspectos de nuestra vida, tenemos un gran aumento de la incertidumbre, pero no es, no es ese aumento de la incertidumbre una cosa sumamente grave. Nos lleva a cuestionarnos determinadas cosas, pero como todavía podemos hacer pie en otros aspectos de nuestra vida, como por ejemplo todavía tenemos un buen trabajo, todavía conservamos buena fe religiosa, o si perdemos el trabajo nuestras relaciones nos apoyan, nos estimulan. En general se puede salir medianamente airoso de estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando en la vida, cosas que suceden, aparecen crisis graves que son simultáneas? Por ejemplo, tenemos relaciones que vienen más o menos ondulando y bajan. Tenemos el trabajo que viene más o menos ondulante y baja. Y tenemos la fe que viene más o menos ondulante y baja. Aquí tenemos una gran crisis, lo cual a muchas personas se las lleva puesta, porque pierden todo las seguridades y las certidumbres que antes tenían. Esto pasa cada tanto en la vida, y si bien nos ponen frente a las preguntas más importantes de la vida, que son filosóficas, a veces no tenemos herramientas para responderlas, y no tenemos en ninguno de los aspectos de nuestra vida no tenemos elementos donde apoyarnos porque todos han caído. Usualmente la persona que se encuentra en esta situación tampoco puede ver a futuro, ¿no? Esto es como una caja negra. Piensa que todo va a quedar así y esto va a seguir ahí abajo. Pero si miramos usualmente la vida como si pudiéramos abstraernos de la misma y ver estas grandes crisis a la distancia, nosotros vemos que nuestra vida es una recuperación. A veces una crisis sirve para elevar alguno de los aspectos. Entonces, no debemos olvidarnos de que ser completamente negativos ante una gran crisis no nos debemos olvidar del futuro, en el sentido de que usualmente
El futuro implica una recuperación de esas crisis y a veces, en alguno de estos aspectos, una superación del estado anterior de certidumbre o incertidumbre. Cuando pasan estas crisis, cuando suceden estas crisis, aparecen los suicidios, aparecen las adicciones, las drogas, el alcohol. Algunas de estas crisis pueden ser la pérdida de un hijo, de una madre, de un padre, la pérdida de un trabajo muy importante que se vincula con ese tipo de cosas, la pérdida de la fe, aquella certidumbre más grande que podemos tener sobre la vida. Hay muchos aspectos de la vida que cuando se juntan en crisis hacen que el desafío de la persona para superarla sea mucho mayor. Entonces, ¿qué hacer frente a estas cosas? Primero, no desesperar. No desesperar. ¿Por qué no desesperar? Porque no debemos enfocarnos solamente en el presente de la crisis y olvidarnos del futuro. El futuro usualmente nos muestra de que muchos de esos aspectos se van a solucionar y que algunos van a ser incluso superados del estado anterior en el que veníamos. Segundo, buscar apoyo. Apoyo profesional, un coach, un psicólogo, un terapeuta, un amigo. Buscar apoyo, no quedarnos quietos. 3. Pensar las cuestiones filosóficas de la vida ante la cual la crisis nos pone violentamente de frente. Pensar, reflexionar, volver a conectarnos con las cosas más importantes de la vida, recuperar la fe, recuperar aquellas cosas que hemos perdido. Y todo esto, en general, hay muchos otros elementos, estos son algunos de ellos. No desesperar, buscar apoyo y pensar sobre las cuestiones filosóficas de la vida, seguramente nos va a reorientar hacia una vuelta a la certidumbre y a la seguridad que la crisis de la vida nos ha quitado. Así que bueno, esto es simplemente algunas ideas para que reflexionemos sobre algo tan importante en la vida del hombre y del ser humano, que son las crisis, y frente a lo cual ninguna persona puede decirse que se encuentra ajeno a sufrirlas. Así que bueno, hasta pronto.